Hola amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer sobre misterio, sobre crimen, sobre discriminación y cosas que ocurren todas en esta historia, en esta novela New Amsterdam, que es escrita por mi invitado de hoy, Leonardo Caparrós. Hola Leonardo, bienvenido a Hora de Leer. Hola Clarivila, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Leonardo fue director del INPE, presidente del INPE, y conoce muy bien cómo funciona el tema de los crímenes y cómo se ocultan los criminales, y aquí hay un criminal de alto estándar. Entonces quiero empezar preguntándote si tu experiencia vital, tu experiencia profesional, te ha servido estar en el Ministerio del Interior, estar en el INPE, te ha servido para escribir esta historia. Sí, yo creo que sí. Quizás no de la manera que uno podría pensarlo, que es esto de saber cómo se cometen necesariamente los delitos. Es gracioso algunas veces cuando me presentan en algunos lugares por temas laborales u otras cosas, me hacen mención como experto en crimen, ¿no? O experto en narcotráfico. Sí. Suena un poquito fuerte, pero sí creo que ayuda mucho por conocer la idiosincrasia de las personas que se mueven en este mundo, ¿no? O sea, Uh -huh. siempre se dice, por ejemplo, que la policía eh, es una misma moneda, el crimen y la policía, solamente que son dos caras distintas. Y es cierto, porque el policía tiene que convivir también con esto. Algunos lo hacen respetando esos estándares, otros no. Y los criminales igual, tienen que convivir con su etapa criminal, pero también con tener una familia. Y todo esto genera pues un ecosistema al cual a veces no tenemos acceso, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces contemos de qué se trata New Amsterdam sin hacer un spoiler. Lo que ocurre aquí es que hay un hombre que está desahuciado, y eso lo sabemos desde el principio, y entonces ahí empiezan a ocurrir cosas a partir de, primero, su decisión de que su familia no se entere de su situación de salud, y empezamos a descubrir que él había hecho cosas en el trabajo en el que estaba, aprovechando su posición y su inteligencia para ser un poco más explícita, unos crímenes financieros. ¿De dónde surge esta historia? ¿Por qué decides inventarte algo alrededor de una persona que cuando ya está desahuciada decide, toma decisiones drásticas vinculadas con el crimen? Ujú. Bueno, la idea original es más bien un tema, quizás llamarlo humano, en el sentido que son los conflictos de esta persona o de una persona que sabe que va a morir. Digamos, es como nace la novela, es como nace la idea, la relación con sus padres, con su madre, las decisiones que hay que tomar cuando uno se muere, esta idea loca de mandar cartas para que parezca que sigue vivo, en fin. Todo esto es lo que comienza con el motor de la novela. Y a medida que le iba avanzando, era como que yo sentía que, que se podía caer en mucha condescendencia con el personaje, ¿no? Uh -huh. Pobrecito, ¿no? Es un tipo bueno, su papá, su mamá. Entonces dije, no, este está muy bueno. Y ahí fue donde un poco comenzó la idea de añadirle un pasado criminal, ¿no? Porque él venía cometiendo estos delitos hace mucho tiempo, ¿no? Y en el momento que él se entera de su muerte, estos delitos que él venía cometiendo, esta situación se junta y todo se entremezcla y se vuelve una trama, como tú has dicho, policial, donde ya hay una serie de hechos que no vamos a contar, pero que se mezclan además con todos sus conflictos personales y sociales, ¿no? Uh -huh. Una trama que involucra a alguien que se entera de lo que él ha hecho y que decide aprovechar, porque hay un personaje en la historia que dice, bueno, pues si estas son las reglas de juego, si vamos a delinquir, y él tenía una responsabilidad en impedir eso, pues también siempre hay el que viene y pesca en río revuelto, ¿no? ¿Cómo construiste este otro personaje tan macabro, tan maloso, aprovecharse de esa circunstancia para él también sacar provecho? Para mí es como una especie de reflejo social en realidad, ¿no? Algo que nos preocupa mucho a los peruanos es la corrupción. Y a veces parece que la corrupción fuera patrimonio de algunas personas, ¿no? Sobre todo aquellas que ejercen en un momento la función pública, ¿no?
Ujú, cuando en realidad creo que la corrupción es lamentablemente un sino que nos corta como peruanos a todos, de alguna manera, en diferentes niveles y proporciones, y tenemos que verlo así, como un problema social, más como que el acto malvado de algunos funcionarios irresponsables. O sea, esto no quita los castigos que deben haber, pero comprenderlo de esa manera creo que nos ayuda a pensar en mejores soluciones. Es un problema de todos. Y por eso en este caso también me provocó un poco mostrar esta corrupción privada, porque finalmente eso es lo que viene a ser este caso, ¿no? Un funcionario privado que también traicionando a su propia institución decide usarlo, no tanto el personaje como este otro que tú mencionas, ¿no? De sacar provecho para él solo de una situación y no pensar ni en el bien común ni en el bien de sus empleadores, ¿no? ujú. Y también hay un tema que es el de la homosexualidad y la discriminación por la orientación sexual y una discriminación también de estrato social, ¿no? Querías que reflexionemos, que pensemos sobre algo que vemos todo el tiempo y es estas cosas que pasan en las familias de, bueno, que no se enteren, que no sepan que tú eres así, es decir, homosexual, o incluso que haya una distancia entre la gente porque uno es más acomodado, tiene más recursos que el otro en la propia pareja. Creo que al final no tenían intención digamos, de mandar ningún mensaje a la conciencia ni reflexionar No por era eso. una fábula, claramente, sí. No era una fábula, bueno, era la intención de recomendar algo. Creo que más bien es al revés. O sea, yo no me imagino contando una historia que se ambiente en Perú y que no en las relaciones humanas y sociales no tenga eso. Sí. O sea, es como almorzar, como respirar. O sea, la discriminación está en Lima, sobre todo, constantemente en varios niveles, ¿no? Como tú lo mencionas, el social, entre sectores sociales, y también en todo lo diferente, ¿no? Acá tenemos unas ganas siempre, yo siempre digo, o sea, al peruano, al limeño particularmente, es como si le gustara tener a alguien siempre debajo de su bota, ¿no? Entonces, todos quieren tener a alguien abajo de la bota de alguna manera. Y, y claro, para eso hay que encontrar diferentes, pues, ¿no? Entonces el homosexual es diferente, entonces el pobre es diferente, o de abajo, el rico es diferente, el empresario es diferente. Entonces, estamos llenos de guetos y grupos que van ahí relacionándose. No era mi interés victimizar a uno de estos grupos en particular, sino simplemente Mostrar. mostrar lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Ujú. Ahora, has dicho una novela que ocurre en Perú, y ocurre en Perú, pero se llama New Amsterdam. También Sí. ocurre en New Amsterdam. ¿Cómo así? De dónde sale New Amsterdam, que queda un poquito lejos de por aquí, un poquito lejos sobre todo de nuestro imaginario New Amsterdam? Sí, sí, es como si quedara casi en otro planeta, porque es Sí. difícil, difícilmente se conoce. A duras penas, digamos, conocemos que acá hay Guyana, ¿no? Que están arriba, entre Venezuela y Brasil. Bueno, primero, la necesidad funcional a la hora de escribir la novela, que ya sabrán por qué, pero era mandar al personaje a una ciudad muy alejada, que no fuera muy desarrollada, que no tuviera facilidades para comunicación, internet y todas estas cosas. Entonces, claro, los candidatos eran ciudades africanas, no sé, de algunas zonas del Asia, ¿no? Pero recordé New Amsterdam y esa es la razón por la que finalmente la elijo, es porque yo he estado en New Amsterdam, ¿no? O sea, yo trabajé casi un año en Guyana, vivía en Georgetown, que es la capital de Guyana, y New Amsterdam es la segunda ciudad, si se le puede llamar así, más importante. Digo si se le puede llamar así porque tiene 10.000 habitantes, ¿no? Ajá. Entonces, cumplía, y yo he ido un par de veces a New Amsterdam por trabajo. Trabajaba allá también como asesor del ministro del Interior en temas de seguridad, entonces Ah, tenía que viajar un poco por el interior del país. Y ya dije, no, New Amsterdam no solamente cumple los requisitos de lo que yo necesito para la novela, alejado, poco desarrollado, internet pésimo o inexistente en muchas partes, sino que me daba una ventaja, ¿no? Si yo quiero hablar sobre un lugar en África, voy a ver videos e inventar mucho porque no tengo la menor idea de cómo se vivir en claro. África. Acaso tengo digamos, las maquetitas que nos cuentan, pero no lo había visto. En cambio, en New Amsterdam sí, ¿no? Y quizás por eso las partes que se narran sobre New Amsterdam probablemente son más extensas que si hubiera escogido otra locación, porque también me provocó contar un poco, porque iba a cuento con sociedades articuladas, con problemas idiosincráticos, con niveles también sociales, ¿no? Ujú. Y esa es así como
como llega el nombre y como llega la ciudad de la novela, ¿no? Bueno, pues New Amsterdam cuenta una historia interesante, apasionante, llena de matices, llena de giros narrativos y se lee muy bien y está bueno para estas épocas de fiestas, para que lean literatura peruana y literatura de un señor buen escritor que es Leonardo Caparrós. Gracias, Leonardo, por estar aquí en Hora de Leer y felices fiestas. Gracias, Claudia, también por la oportunidad y felices fiestas también. Que la pasen muy bien y ojalá para todos sea un buen fin de año. Que así sea. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.